Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer este punto trenzado con elementos calados. Queda muy bonito para tejer un jersey, un cardigan, un pullover, una bufanda, lado del derecho y así se ve el lado del revés. Aquí en esta muestra tejí 3 motivos a lo ancho, 1, 2, 3 y estos son los puntos de equilibrio. El diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre. Link van a ver en la descripción de este video. Bueno, montamos la cantidad de puntos, múltiplo de 9, más 12 puntos de equilibrio, más 2 puntos de borde. Voy a tejer un motivo. Sobre las agujas tengo 23 puntos montados. Vamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, 3 puntos al revés, paso 3 puntos sobre una aguja auxiliar. Voy a mostrar también cómo hacer este cruce de puntos sin la aguja auxiliar, pero primero con la aguja auxiliar delante de tejido. 3 puntos al derecho, los puntos de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos 3 puntos al derecho. Tejimos un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Voy a tejer puntos de equilibrio que se tejen al finalizar la vuelta. Serían 3 puntos al revés. Paso 3 puntos sobre una aguja auxiliar delante de tejido. Tejemos 3 puntos al derecho. Los puntos de la aguja auxiliar también tejemos al derecho. Tres puntos al revés. Punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho. Los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés. Y después donde hay doble lazada voy a mostrar cómo se teje en las vueltas del lado del revés. Pero mientras tanto los puntos tejemos como se nos presentan. Vuelta número 3, punto de borde, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, repito el motivo, 3 puntos revés, 6 puntos derecho y los puntos de equilibrio tejemos 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde y vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5 tejemos igual que la vuelta número 3, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, y tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 7, punto de borde, 3 puntos al revés, punto derecho,
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso pasamos punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Seguimos con 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos para que no sean cruzados ni retorcidos. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Punto derecho. Y repito el motivo hasta finalizar la vuelta. Puntos de equilibrio. Tejemos 3 puntos al revés. Derecho. Disminución simple. 2 lazadas. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Derecho. 3 puntos al revés. Punto de borde. Como tejemos vuelta número 8 donde hay lazada doble. Primer punto, paso sin tejer. Tejemos como se nos presentan los puntos hasta lazada, doble lazada que hicimos. Revés. Y estas 2 lazadas tejemos de la siguiente forma. Un punto al derecho y un punto al revés. Paso la hebra por delante y lo tejemos al revés. Sigo tejiendo como se nos presentan los puntos hasta la siguiente lazada doble. Aquí doble lazada, tejemos primer punto al derecho, paso la hebra por delante, segundo punto al revés y los otros puntos tejemos como se nos presentan. Vuelta número 9, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, y tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 11, punto de borde, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, paso el punto sobre la aguja izquierda y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí cerramos 2 puntos. Sigo tejiendo con puntos al derecho 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos puntos de equilibrio, punto revés. Voy a cerrar los puntos, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5. Punto revés y cerramos los puntos. 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho. Y en la vuelta número 12, como tejemos primer punto de borde, paso sin tejer, hacemos 2 lazadas, 1, 2, ya que aquí cerramos 2 puntos, aquí hacemos 2 lazadas. Derecho, sigo tejiendo al revés,
Y aquí donde cerramos los puntos, hacemos 2 lazadas, 1, 2, punto derecho. Seguimos tejiendo como se nos presentan los puntos. Y aquí donde nosotros cerramos los puntos, hacemos 2 lazadas, punto revés, punto de borde. En la vuelta número 13, punto de borde, paso sin tejer, punto revés, 2 lazadas, tejemos como derecho, revés. Ahora tengo que cruzar los puntos, lo vamos a hacer ahora sin la aguja auxiliar. Miren, nosotros aquí estos 3 puntos van delante de tejido, igual que lo hicimos en la primera vuelta, y estos 3 puntos detrás de tejido. Por eso con la aguja derecha tomamos estos 3 puntos, sacamos todos los puntos de la aguja y voy a pasar primeros 3 así, cruzamos los puntos y voy a tejer estos 6 puntos al derecho. Pueden utilizar la aguja auxiliar como más les parece cómodo. Y tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, lazada doble tejemos como punto derecho y punto revés. Y de nuevo cruzamos los puntos, 3 puntos atrás de tejido, primeros 3 puntos pasamos por delante y voy a tejer estos 6 puntos al derecho. Tejemos punto revés, doble lazada tejemos derecho, revés, punto de borde al revés. En la vuelta número 15, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, y tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde. Vuelta 17, tejemos igual que la 15, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, paso marcador y tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 19, punto de borde, tejemos 3 puntos al revés, derecho, disminución simple, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto derecho y tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, derecho, disminución simple, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, punto derecho, 3 puntos al revés,
punto de borde. En la vuelta 21, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tejemos puntos de equilibrio, 3 puntos al revés, 6 puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde. Y en la vuelta número 23, punto de borde, paso sin tejer, cerramos un punto y 2. Tejemos al derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos puntos de equilibrio, cerramos un punto, 2. Tejemos al derecho 6 puntos, cerramos un punto, 2 puntos de borde al revés, vuelta número 24. Ya saben cómo tejer. Aquí agregamos 2 puntos, 2 lazadas, y el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que les guste ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.